Ya está grabando. Y vamos a hacer una pequeña invocación. Como siempre hacemos todas las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por reunirnos. Lamentamos que no estén todos los que tienen que estar, pero confiamos, Señor, en que tu Espíritu Santo y tu palabra va a alcanzarlos, porque es poderosa, es eficaz. Y te damos gracias por estar reunidos el día de hoy. Abre nuestras mentes y corazones para el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Reunión 5. Úsala, la Biblia y considerar. Entonces vamos a la segunda diapositiva del día de hoy. No, esta es otra, perdón, se abrió una diapositiva pasada. Perdón. Estamos en la 6. Esta es de los... Y estábamos otra que ya vimos. Ahora sí. No quiere, no quiere. Mala vida. Ahora sí. Ahora sí. El uso de la escritura se consolida. Qué raro. En el mismo tema. Entonces, la primera pregunta, y eso es como para captar. ¿Qué versión o traducción de la Biblia usa usted? Yo uso la Reina Valera. Ahorita le cuento que estaba viendo la nueva versión viviente. Oh, esa no la había escuchado. ¿No la Es, he escuchado? no es, Yo no es. la estaba viendo, me estaba enseñando mi esposo que está en internet, sino que y es más fácil de entender. Mm, Ya, entonces dice que hay palabras que en la Biblia, en la Reina Valera, o en la, no, son muy difíciles. Entonces me dice, él me indicaba que allí, él estudia ahí, me dice, allí lee la versión de acá y lee la otra, me dice, y es lo mismo, pero te va a hacer entender. Y entonces estaba leyendo eso también. sí, 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 la verdad es que creo que en toda América Latina usamos la Reina Valera 60 y es casi Ujú. hasta místico decirlo porque si alguien usa otra versión o algún grupo usa otra versión como nueva versión internacional o otra versión de la Reina Valera, la gente lo suele mirar con desconfianza, ¿no? Entonces, es como, no sé, hay como un mito atrás de la Reina Valera, que es la mejor traducción en español. Y obviamente no vamos a entrar hoy en temas de si la exégesis, que si el idioma griego, que si el hebreo, cuál es la mejor traducción. Pero sí es una versión que es fiel en muchos sentidos. La cuestión es el vocabulario, ¿verdad? Tiene un español que de repente nos es un poco arcaico porque ya no es, ya sobre todo en Centro y Norteamérica nadie habla con el vosotros, ¿no? En Sudamérica sí lo usan más algunos los argentinos, colombianos, al vocearse, ¿no? Pero hay palabras también, sustantivos sobre todo, que nos parecen extraños, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios que habla de, porque la dádiva de Dios, y luego dice, bueno, ¿cuál es la dádiva? ¿Qué es dádiva, no? Y ahí se pone a buscar ahí por internet, por el diccionario, resulta que es el don o el regalo de Dios. Entonces, a veces hay términos que no quedan muy claros y es bueno tener siempre versiones. Sí, en internet hay una página que se llama Bible Gateway, está en inglés, trato de les escribo un enlace y si hay como unas 15 versiones no gratuitas. Posiblemente sea esa versión que usted me menciona, solo que no he tenido la curiosidad de estar husmeándola, ¿no? Pero sí, mayormente usamos Reina Valera 60, la más común. Ahora, Sí, es la que más utilizo. La Reina Valera que la utilizamos aquí en nuestra iglesia, en todas las iglesias acá, pero cuando ya es de estudiar más profundo, o sea, no, al menos mi esposo me decía, dice, tiene que investigar, para uno dice, tiene que investigar una cosa o para dar un mensaje. Él me está enseñando en esa forma porque él se prepara para los mensajes. así es.
Ah, llegó Omar. Omar, buenas noches. Estábamos esperando a Anita y llegó Omar. ¿Eh? Gloria a Dios. Omar va a tener el banquete espiritual el día de hoy. Estamos estudiando la lección número 5, Omar, y la primera pregunta es ¿qué versión usamos de la Biblia? Llegamos aquí a un acuerdo entre la hermana Joana y su servidor, de que pues usamos la Reina Valera 60, no tanto por costumbre ni por tradición, realmente es una buena traducción y es la más comúnmente usada. Pero hablábamos de que a veces es difícil entender algunos textos, y en el caso particular la hermana Joana mencionaba que su esposo le enseñó una nueva traducción, la traducción viviente, ¿verdad? Y es Ujú. algo que tenemos que checar y comparar y vamos a analizar un poco más de eso. Pero usamos la Biblia. El tema de hoy es usar la Biblia porque es el punto de considerar. En considerar, en la tercera C de nuestro, digamos, método, captar, contar, considerar, vamos precisamente a conocer la Biblia, a profundizar de ella, porque si vamos a hablar de un tema, tenemos que estar preparados. La forma de estar preparados es solamente usar la Biblia. Y vamos a ver un texto que es, bueno, un par de textos que son muy buenos, el Salmo 119. Entonces, hermana Joana, si tiene su versión de la Biblia viviente o de la Reina Valera por ahí, por favor le pido que eche. Tengo Reina Valera, no le cuento que la viviente yo la bajo del internet. Ah, ya, ya. Ya la tengo en Salmos 119. Ya, que leo el 119, hermano. Ah, bueno, sí, el versículo 104 y 105. 104, 105. Ya, Amén. dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Buenas noches, Anita, que Dios te bendiga, paz de Cristo. Estamos estudiando la sexta lección del curso M aquí y se trata de hablar del tercer punto que estamos, que es considerar y usar la Biblia. Y hablábamos que la versión más usada en toda América Latina es la versión Reina Valera 60. Y estamos analizando ahorita otra opción que nos da la hermana Joana en Ecuador, que es la traducción viviente, está en internet. Te animo a todos a investigarla, ¿verdad? A checarla y comparar. Pero aparte de eso, pues tenemos nosotros que considerar precisamente que en el tercer punto de considerar, valga la redundancia, es que tenemos que estar preparados con textos muy bien arropados para hacer preguntas a nuestros estudiantes, a aquellas personas que estén congregándose con nosotros. Y bueno, qué mejor texto que el Salmo 119, 104, 105. Estábamos que el Salmo 119 habla de la palabra, de la importancia de la palabra en nuestras vidas. Muy bien. Vamos a ver otro texto más y vamos a estar haciendo preguntas constantemente de estos tres textos. Entonces, si tienen ahí Salmo 119, le ponen ahí algún separador o doblan una hojita, y como ustedes tienen, sería bueno. No pongo en la pantalla porque cuando empiezo a abrir el internet y usar textos que se encuentran gratuitos, me empieza a trabar la computadora tal vez por la señal de internet y que hay mucha lluvia aquí en Oaxaca. Entonces, vamos a ver otro texto que es un texto que me encanta, que empieza con el famoso Shema de los judíos. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7. Dios mío, 6, 4, 7. ¿Lo quiere leer, hermana Joana? Sí, Amén. ya. Entonces dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta el 7, hermana. Sigue con el 6 y 7. Hasta el 6. 6 Ya. y 7. Y estas palabras que yo
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ajá. Y el 7 dice, y las Sigo. dirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y las dirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sigo, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, amén. Sí, esa es una Ya. cuestión muy, muy importante, sobre todo para el pueblo judío, de hecho que aún existe, no solamente en el Estado de Israel, se encuentran diseminados a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿verdad? En Israel, digamos que hay una cantidad importante, pero hay en todas partes. Aquí mismo en México hay una comunidad grande, en Estados Unidos ni se menciona, y prácticamente en cada país de la América Latina hay una pequeña comunidad de judíos. Y este es un texto que utilizan mucho ellos para que sus niños lo memoricen muy temprano. Famoso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahí habla un poquito acerca de cómo repetirle a nuestros hijos, estarles enseñando precisamente esa maravillosa frase que es, no hay otro Dios, no hay más, no busquen, no se quiebren, solamente hay uno, que es Jehová de los ejércitos. Es un hermoso texto. Bueno, estamos usando la Biblia precisamente en considerar, porque sabemos que las preguntas que siempre vamos a utilizar para enseñar este método van a ser usadas de la Biblia misma, y eso va a dar mucha confianza a nuestros discípulos, nuestros amigos, nuestras personas que se reúnan con nosotros. Pero vamos a ver un texto más el día de hoy, y se encuentra ya en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, esta carta que es realmente dirigida primeramente a los judíos y pero también a los gentiles, muy universal. Santiago capítulo 1, 22 y 25. Y si recuerda alguien, esta carta habla de ser hacedores también, no solamente oidores de la palabra de Dios. Anita, ¿tendrás tu versión de la Biblia por ahí? ¿Quieres apoyarnos leyendo? Amén. Santiago, ¿qué me dijo? Capítulo 1, versos 22 al 25. Sí, amén. Pero sed cumplidores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace. Amén. Entonces, ahora que ya estamos todos participando, yo sé que el hermano Omar a veces no puede, justamente por la cuestión de tecnología, algo así, no sé muy bien, pero sigamos un poquito atrás. En el Salmo 119, versos 104 a 5, ¿usamos la Biblia para o por qué? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué opinan, hermanos y hermanos? A ver, entonces vamos de nuevo con la dedocracia. Hermana Joana, en el Salmo 119, 104, 105, ¿para qué usa usted la palabra de Dios? Ya. ¿Para qué la uso? Bueno, primero para instruirme y descubrir más acerca de mi Padre Celestial, de descubrir de su amor, de su promesa que tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Algo nos podrías agregar, Anita, que quisieras compartir basado en ese texto? ¿Cómo? Le digo a la hermana Ana ahora, que nos pueda complementar o apoyar también con otra reflexión sobre ese texto. Ya. Pues yo puedo decir que pues la palabra
Pues la palabra más que nada, pues como dice la palabra que es la espada, ¿no? La palabra es la espada para nosotros, la luz es el caminar y, y nos da libertad, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos da sabiduría y nos sirve para alumbrar a aquellos que están alejados de Dios, alejados de la palabra y creo que es luz, como tal dice, luz para todos nosotros. Amén. Sí, el texto nos evoca precisamente, sobre todo el verso 105, que es una lámpara, ¿verdad? Una guía. Entonces, si nosotros consideramos cómo es el mundo, eh, pues es un mundo que la gente vive en sus pecados. Dice San Juan que, por ejemplo, los judíos aborrecieron a Jesucristo, que era la luz, porque amaban más las tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas son el pecado. Entonces, tiene una doble función la palabra de Dios. Primero, me da a mí la guía, porque yo enciendo la lámpara en la noche, puedo ver cómo caminar, dónde guiarme y no tropezar. Pero también puede ser también a otras personas que vengan a esa luz precisamente para seguir el mismo camino. Entonces es maravillosa la palabra de Dios. Nos da conocimiento y sabiduría, como dice nuestra hermana Joana también. En Deuteronomio, vamos de nuevo a ese texto de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, 4 al 7. ¿Y ahí qué podríamos usar? Usamos la Biblia para, usando este texto, ¿en qué sentido? Dice de nuevo 4 al 7. Deuteronomio. Deuteronomio 6, 4 al 7. Se los leo en esta ocasión yo. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, ¿cómo usamos la Biblia según Deuteronomio 6, 4, 7? Hermana Joana. Repítame la pregunta, hermana. Basado en ese texto de Deuteronomio 6, 4, 7, ¿cómo usa usted la Biblia? Basado en ese texto. ¿Qué es lo que Dios pide que usted la use? ¿En qué forma? Según el texto dice, yo lo utilizaría instruyendo, aplicándola a mis hijos, ya ciñéndola en mi corazón como perla preciosa, porque esa es la palabra y es una perla preciosa para nuestras vidas. ¿Ya? Y repetirla, como dice el versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, por el camino, al acostarse, a levantarse, cada día, darle la palabra de Dios a ellos, porque es lo único que va a hacer que ellos conozcan de Dios y los tenga en una dirección y con su visión hacia Él y no se desvíen del camino. Es lo que yo haría, como yo la aplicaría, bueno, a mi familia y a otros que no conocen a Dios. Sí, amén. ¿Sí me entiende? Sí, sí, de hecho, ya abarcó todo. ¿Algo que quisieras complementar, Anita, por favor? Pues en realidad es lo que dice la palabra, ¿no? Que tenemos que tenerla en nuestro corazón, pues prácticamente casi se puede de memoria, pero pues es eso, tenerla en nuestro corazón, porque pues la misma palabra es la que hace todo y viene a nosotros como una guía, como decía el otro versículo. Sí, amén. Y algo que recalca también ahí, que, bueno, obviamente hablaron de compartirlo con la familia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso considerarlo que obviamente no es solo en la iglesia, ¿verdad? Sería, y es un buen momento para preguntarle, ¿cómo hacen ustedes su estudio personal de la Biblia? Bueno, a veces la iglesia universal le llama devociones. ¿Cómo hacen su devoción? ¿Cómo hacen su estudio personal de la palabra de Dios? Hermana Joana, veo que su micrófono está conectado. ¿Usted cómo estudia la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Lo hace diario o no? ¿Qué nos puede compartir?
Sí, bueno, ahorita que yo estoy sin trabajo, yo lo hago diario. Ya, yo aprovecho el rato que mis hijos se van a estudiar en la mañana, siempre me gusta hacerlo en las mañanas. Ya, y entonces dedico media hora a descubrir, a memorizar y a orar. Ya, en esa media hora yo lo dedico todos los días, a un devocional con el Señor. Sí, excelente. Investigo. Ujú. Entonces, Eso es lo que yo hago. toma un texto, se hace preguntas, algunas reflexiones, si no entiende algo lo consulta, ¿verdad? Entonces no se queda con la duda y sobre todo Ujú. ora, ora. Ah, muy bien. Anita, ¿cómo lo haces tú? Anita, ¿nos escuchas? Allá. Hoy salieron otras ventanas aquí. ¿Que cómo hago mis devocionales al día? Sí, sí. Pues yo prácticamente en la mañana, a las 5:30 de la mañana, me despierto como un relojito, y me pongo a orar, me pongo más que nada, le dedico un tiempecito a glorificar al Señor. En las mañanas a las 5:30, de 5:30 a 6. Y y todo el día, la verdad, todo el día estoy en la palabra, estoy en la Biblia, estoy trabajando y estoy en la Biblia, estoy así como tengo un trabajo pues que es mío pues, y entonces se me facilita estar aquí. Ah, Ay, no oigo. no, no, sí, excelente. Sí, no, no, hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, pues, no, yo he hecho muchas formas. Ahorita una que estoy haciendo es, pues, abrí una página de Facebook, pero ministerial, como de la misión aquí en Oaxaca. Y pues tengo muchos amigos norteamericanos que oran por mí y están pendientes de qué hacemos, qué no hacemos, siempre con buen amor, ¿no? Y hay uno de ellos que es Pastor Donald Patterson, obviamente solo escribe en inglés, pero él es un hombre muy sabio. Dios le ha dado muchos talentos. Ya, y por esos talentos que le ha dado, sobre todo a escribir, es invitado a formar parte de una revista cristiana que se llama Razón de Esperanza. Y también tiene su versión digital. La nueva, hijo, la nueva, limpia. El hermano Donald Patterson se llama Razón de Esperanza. Bueno, está en inglés, estoy traduciendo en español. Pero este hermano sube como una oración del día. Pone unos versículos bíblicos, tal vez 3, 4, 5, y hace una reflexión de un párrafo muy breve acerca de eso, pero siempre tiene unas palabras muy sabias, muy claras, muy concisas, y me encanta. Entonces, algo que me tomo yo es que veo el mismo texto que él hace y luego hago una traducción. A veces me es muy rápido, a veces me cuesta un poquito más, y eso es como una devoción personal porque me puede llevar de media hora a una hora profundizando en el texto y traduciéndolo. Después lo subo a la página de internet de la misión y pues como se han agregado algunas gentes que viven en la región donde estamos trabajando, en la colonia, pues ya ven y a veces dan un like, a veces no, pero ya escuchan también ellos palabra de Dios. Y algo que hacían, que lamentablemente por motivos de salud un tiempo anduve un poquito alto de triglicéridos, que te llevaba una vida medio sedentaria, ¿no? En el negocio y casi no salía. El doctor me dijo que tenía que ponerme a caminar y pues vivo cerca de una área rural, solo tiene uno que caminar 15 minutos y ya está uno en un campo, muy hermosos maizales, cosas así. Entonces me iba a caminar a los maizales y ya siempre me llevaba un vecino durante un tiempo, a veces otra vecina, a veces dos, así. Y pues aprovechaba el tiempo y les hablaba de Dios. Cuando iba solo, pues me dedicaba a orar por todas las causas. De hecho, a veces eso todavía hago, aunque ahorita está haciendo frío, no estoy saliendo. Y por ejemplo, pues cuando la hermana usted Joana o la hermana Blanca, el hermano Marco, me piden oración, pues aprovecho ese tiempo. Entonces, hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas. Y eso nos lleva precisamente a la siguiente diapositiva. Bueno, nos brincamos un poquito a Santiago. En Santiago habla de ser hacedores y no solamente oidores. ¿Cómo usamos la Biblia? Según Santiago 1, 22, 25,
Ya la tengo yo por aquí. Si alguien más la tiene, pues excelente. Pero, viendo Santiago 1:22-25, habla de un hombre, ¿verdad? Que se mira a un espejo y se voltea por alguna razón y ya no recuerda cuál es su rostro. Esa es una broma, ¿verdad? Pero es una comparación a esos cristianos que pueden memorizarse la Biblia. De hecho, pueden memorizarse capítulos enteros y muchos versículos, pero ya en la hora de vivirla no lo hacen. Entonces, es una exhortación a realmente cumplir. Pero en lo personal, siguiendo Santiago 1:22-25, ¿cómo deberíamos de usar la Biblia? Hermana Joana. Deberíamos usarla poniéndola en práctica, que lo que nos enseña debemos vivirlo en nuestras vidas y para otros, que puedan ver ese reflejo de Dios, del amor de Él, de la práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Porque aquí dice no solamente oidores, sino hacedores de ella, es decir, llevarla a la práctica, cada día. Amén, amén. Hermana Anita, ¿qué nos puede compartir? Pues sí, como dice la hermana, vivirla, vivir la palabra y practicarla, llevarla a los demás, pues cumplir como dice aquí, ¿verdad? Y estamos obedeciendo a nuestro Padre, hacer lo que, como Él dice, pues, llevarla, pero yo creo que también ahí la gente se da cuenta cuando uno la está viviendo, es muy evidente y la gente te acepta, crece la credibilidad en ti cuando ven, como dice la hermana Joana, el reflejo en ti, lo que es la palabra, porque se refleja cuando una persona tiene paz, cuando una persona habla, cuando una persona habla de la palabra, cómo la habla, cómo la desglosa, la va desglosando. Entonces, la gente pues se da cuenta y también se da cuenta cuando no y empiezan a negar ese tiempo contigo para escucharte. Entonces, es automático eso y es evidente cuando el Espíritu Santo es el que te guía, pues. Entonces, creo que la oración, que estudiar la Biblia, leerla, aprenderla, que es lo que a mí me hace mucha falta, aprenderme muchos versículos, ya estoy en práctica con eso, para que cuando te pregunten, cuando te digan, debes de ser un reflejo de Jesús, debes de ser un reflejo de Jesús, como lo dijo Jesús, que ejemplo nos dejó Él, ¿verdad? Y ahí es el termómetro, yo creo, para poder llevarlo, estar completo. Bueno, nunca vamos a estar, creo que nunca vamos a ser perfectos como Jesús, ¿verdad? Pero podemos ser guiados por el Espíritu Santo para llevar la palabra. No, pues excelente, me encantó su reflexión. Sí, sí, hay muchos testimonios acerca de personas que llegan a rendirse a los pies de Cristo, no tanto por un estudio personal de la Biblia, sino porque vieron en un hermano, un familiar, un amigo, el reflejo viviente del amor de Cristo. Sí, personas que, pues, tal vez no conocen mucho la Biblia, no son muy buenos predicadores, no son excelentes evangelistas, pero tienen un testimonio de vida, de santificación, de fe, que de verdad que las personas se sorprenden y tienen que decir o reconocer, bueno, Amén, amén. de estas personas, el Dios de estas personas es verdadero, no hay razón porque se les ve la alegría, se les ve el gozo. De aquí puedo dar unas recomendaciones en lo personal, ¿no? Algo que es muy bueno y sirve bastante para acercar a las personas de Cristo es no quejarte. ¿Sí? Si ves que es un cristiano que te estás quejando o tienes ahí como, pues, no contra Dios, a veces con de la situación política, económica, que el país, que mi esposa, que el perro, que los niños, híjole, eso puede ser pues una
prueba muy difícil para que las personas crean en tu testimonio, ¿no? Eso es algo que tenemos que... Otra cuestión es también estar contentos. Y a veces es difícil, en enfermedades, en tribulaciones, pero hay que recordar, ¿no? Que Dios nos prometió que no nos iba a dar una carga más pesada a la que pudiéramos soportar. Y cuando viene una prueba, Él provee precisamente la salida. También Dios nos promete que su palabra es fácil de llevar, es un yugo ligero. Entonces, si nosotros tenemos esa palabra de Dios y muchas otras promesas que da, constantes en nuestras vidas, sí podemos vivir unas vidas victoriosas y vivir unas vidas, pues, con una fe que se manifiesta, ¿verdad? Ser verdaderas luces, ¿no? Luminarias en este mundo de tinieblas. Y esta es parte de este curso. Este curso siempre es peligroso en ese sentido porque, si recuerdan, en cada lección siempre va a haber esa pregunta: ¿con quién quieres compartir este mensaje? Específicamente el de hoy, ¿a quiénes y por qué? Y hoy vamos a hacer también una oración peligrosa al final. Una oración que va a tener que, acuérdense que todo lo que pedimos al Señor es escuchado y no queremos a veces decir palabras nada más vanas, y al día de hoy vamos a hacer una oración peligrosa. Más adelante hablaremos de ello. Y precisamente llega a la opción, o digamos la sección favorita de su servidor, que es donde los hago sufrir, porque es revisar la tarea. Y bueno, la lección pasada hablamos de el eunuco. Entonces ahorita nomás estamos avanzando una lección por semana. Y si recuerdan, fue la sección de Felipe, cómo conoce al eunuco, cómo el Espíritu Santo lo lleva. Felipe es una persona de un corazón sensible a las cosas de Dios. Y fue aprovechando que el eunuco leía un versículo de la Biblia, él le llevó a los pies de Cristo y el eunuco incluso hasta se bautizó. Gloria a Dios. Pero, ¿alguien sabe el versículo del capítulo 8:31 del libro de Hechos? Solamente la primera parte. ¿Qué fue la pregunta que le hizo Felipe al eunuco y que el eunuco le respondió? Hermana Joana. Así es, lo estuve repasando y dice que le dijo, cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice, bueno, yo me aprendí casi todo, dice que le rogó a Felipe que suba y se sentara con él. Y entonces fue una petición que él le hizo para que le pueda explicar, le pueda despejar sus dudas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues excelente. Anita, ¿lo pudiste memorizar o decirlo en tus propias palabras? No, no lo había escuchado ese. Hechos, ¿qué me dijo? Hechos capítulo No 8. lo, no lo escuché. Sí, no hay problema. 11. Es muy sencillo. Hechos 8:31. Y, Ok. ajá, y dice, bueno, ¿y cómo voy a entenderlo? Ahí me lo explica, no hablando del profeta Isaías, ¿no? Entonces queremos entender que hay muchos eunucos en nuestra vida. Tal vez es un amigo, tal vez es un vecino, es un familiar, que no abre la Biblia porque no la entiende. Y no la entiende porque no tiene un maestro. Y en ese sentido tenemos nosotros una carga. Si no tenemos una carga, tenemos problemas con el Espíritu Santo porque deberíamos tener carga. Tanto la hermana Mita como la hermana Joana, nuestro hermano Omar, deberíamos de pensar específicamente el día de hoy en alguien a quien queremos nosotros compartir la palabra de Dios en las tengas sinceras. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste, Anita? No, la verdad no. No, no pasa nada. Pero la tarea tiene más partes. Y estas partes son sobre las preguntas abiertas y cerradas. Hermana Joana, ¿se acuerda qué es una pregunta abierta? Abierta, dice que, según digamos, que son las preguntas que se pueden responder según el criterio de la persona, ya que usted es decir, que puede considerar su opinión, expandirla, discutirla. Excelente, excelente. Sí, una pregunta abierta con sexo, al diálogo. Y el caso contrario, una pregunta cerrada es... Zoológico es que
¿Te acuerdas, Anita, que es una pregunta cerrada? No, la verdad no. Hermana Joana. Las preguntas cerradas son las que ya normalmente ya tienen una respuesta. Ya, o sea que ya lógicamente ya puede ser de un suceso o algo, ¿no? Ya ligeramente ya uno hace una pregunta, pero en realidad ya tiene una respuesta lógica de acuerdo al problema o ha dicho o cualquier cosa que usted pregunta. Sí, muy sencillo, por ejemplo, excelente. En Santiago, ¿qué vemos? Santiago 1, 22, 25. ¿Qué nos pide Dios que seamos? ¿Y cuál será la respuesta? Se me corta la llama, Como el no audio. escucho muy bien, se me está cortando el audio, sí, a veces lo escucho, a veces no, pero a ver, Sí, es que estamos muy lejos, creo. Pero sí, no hay problema. La pregunta va de nuevo. En Santiago 1, 22, 25 tenemos pues realmente una exhortación muy clara de parte de Dios. Tenemos que ser ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Hermana Joana, ¿qué opina? Nos manda que seamos hacedores de la palabra de Dios. Ana. Me dice la respuesta, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, entonces la respuesta sería que no seamos oidores, sino que hacedores, que practiquemos la palabra de Dios, que lo que decían antes, yo, hacer la vida en nuestras vidas. Amén. Entonces, eso sería una ¿Está pregunta cerrada, ¿no? Porque solamente tiene ahí el texto, solamente nos dice que tenemos que ser hacedores, o sea, es muy claro. Y bien? en el sentido de una pregunta abierta podría ser, usando el mismo texto de Santiago 1, 22, 25, ¿cómo puedes ser hacedor de la palabra? Y entonces ahí de repente va a haber varias opiniones, ¿verdad? Pues ya dijo la hermana Anita, viviéndola. Alguien dice, pues, siendo testimonio, ¿no? También lo mencionaba, siendo un buen testigo. Alguien, pues también la palabra dice que somos embajadores de Cristo. Y si nosotros no somos buenos embajadores, pues van a creer que tenemos un rey déspota, un rey malo. Y eso nos advierte la palabra de Dios, tener cuidado con nuestro testimonio para que no vituperien el nombre de Cristo. Sí, tenemos que cuidar, como dicen los niños, cuidado mis ojitos al ver, cuidado mis oídos al escuchar, cuidado mis piecitos al caminar, todo, ¿verdad? Tenemos que ser como niños nuevamente para ser unos buenos testigos. Entonces creo que siempre tenemos el sentido de una pregunta abierta y cerrada. Abierta al diálogo, lo dijo muy bien la hermana Joana, y la pregunta cerrada solamente tiene una respuesta. A veces podemos preguntar, ¿sí o no? La Biblia tiene 66 libros. Y alguien dice, pues sí, tiene 66. Pero si nosotros agregamos el por qué, o entonces ya se hace una pregunta abierta, ya tendrán que hablar del canon, y porque los católicos tienen más libros, porque los judíos tienen los mismos libros que nosotros en el Antiguo Testamento, entonces ya se presta lo abierto. Eso es muy importante, porque en el punto número 3 de considerar de nuestro curso, nosotros solamente usar la Biblia para hacer ese tipo de preguntas. Y a veces las preguntas que usamos pueden caer entre los dos. Entonces, eso nos va a llevar a la práctica. Hay preguntas que parecen abiertas y parecen cerradas. Entonces, a ver, hay como una pequeña discusión y todo eso. Pero eso es bueno, porque enriquece. Y ahorita, pues de repente, me encantó lo que me dieron las dos hermanas Joana y Berlín, porque me dieron en su opinión y en su experiencia cómo usamos estos textos en nuestra vida. Y de verdad que yo escuchando, yo fui consolado y estoy muy contento. Pues, por ejemplo, pues sabemos que ha habido varios padres de la Reforma, no solamente Lutero y otros, pero también tenemos la palabra de Dios, el testimonio de los apóstoles, de los, por ejemplo, Lucas, que fue un médico, de Marcos,
tenemos el Evangelio también, y creyentes, ¿no? De la iglesia primitiva, que lamentablemente no está por la distancia del tiempo, hace más de 2000 años, no tenemos el día de hoy para preguntarles, oye, ¿cómo estudias tú la Biblia, no? Pero sí tenemos algunos casos, hay muchos libros, ha habido muchas personas que hacen opiniones, pero sí es útil utilizar, por ejemplo, la forma en que Lutero profundizaba en consolidar la palabra de Dios. Y él decía, bueno, primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Tomaba una porción de la Biblia, la leía y decía, bueno, ¿qué quiere decirme Dios? Luego le daba gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. En ese texto, pues a lo mejor, hablando de Gálatas, la carta favorita de Lutero, pues decía, gracias Dios porque nos adviertes de que si seguimos otros evangelios, nos podemos caer en maldición, y gracias Señor por esa advertencia tan grande de estar en el evangelio verdadero y auténtico, que es la fe en Cristo Jesús. Ok. Y después de darle gracias, decía, confesaba su pecado. Bueno, Señor, confieso que a lo mejor mis opiniones, mis pensamientos, o a veces escucho, sigo otras filosofías o pensamientos de hombre, y me desvía mi corazón, no es perfecto a ti, pero yo quiero estar afianzado en tu evangelio. Ok, confesamos nuestro pecado. Y cuarto, usa el mismo texto para pedir toda una oración firme. Y el día de hoy que estamos utilizando este texto, tanto de Deuteronomio 6, Isaías capítulo 1 y Salmo 119, queremos considerar que la palabra no solamente es para oírla, es para vivirla, para practicarla. Entonces en ese sentido pedimos una fe firme, verdadera, bíblica, confesional, para vivir sin miedos, sin recatos, a vivir una vida en unión con Cristo, caminando de su mano, ¿verdad? Entonces, eso es un buen ejemplo, es una forma muy buena para hacer devociones y para profundizar en nuestro estudio de considerar. Pero hay más. Vamos a otra vez otra diapositiva y recordar que el propósito del paso de consolidar es aplicar la historia a nuestra vida, identificar el problema y solución de la misma. Es decir, el pecado y el evangelio, el pecado y Jesús. Eso es algo que tenemos que tener bien presente y considerar. Ahora vamos a repasar un poquito las 5 preguntas. ¿Se acuerdan de ellas? Yo creo que sí, un poquito, tal vez no, pero aquí las tenemos en la pantalla. ¿Quién me quiere leer las 5 preguntas? ¿Quién dice amén? ¿Nadie? A ver, ahí está la hermana Joana. Bueno, la hermana Joana me lee de la 1 al 3, mi hermana Anita de la 4 al 5. Ya, dice, ¿de qué se trata la historia? ¿Sí? Hay que explicar cada uno. Pues, bueno, no, son preguntas que son según el texto, ¿no? Pero pues, de qué se trata la historia es muy obvio, ¿no? Por eso. Claro, ¿de qué se trata? Uno tiene que decir de qué se trata la historia, buscar el punto principal de la historia. Excelente. Y la otra dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esa historia? O sea, que en nuestra vida, ¿qué pecado esta historia nos enseña que hay en nuestra vida y que lo debemos confesar? Amén. Y la otra, la 3 dice, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere esta pregunta? Donde veo el amor de Dios tanto para mí como para otras personas en esta historia, o las personas a quien usted se la está contando, o a las personas a quien usted está dirigiendo, a hacerle esta pregunta, ¿verdad? Acerca de la historia que usted está enseñando. Sí. Muy bien. Siempre en este texto tenemos que ver qué hizo Jesús por mí. En este texto. Entonces, pues Jesús hoy me advierte, Jesús me habla en amor, el Espíritu Santo hoy me ayuda a corregir algunas deficiencias en mi carácter. Algo, por ejemplo, el hermano Marco que no se acompaña, pero siempre menciona en todas las clases que tiene problemas con su carácter, que es medio enojón. Pues todos tenemos, digamos, un aguijón de la carne, ¿verdad? Alguna cosita ahí que de repente nos saca de quicio,
un talón de Aquiles, algo donde confiamos. Entonces, sí, la palabra de Dios siempre tendrá una parte específica que nos hable no solamente del pecado, sino también del amor de Dios. Y hermana Anita, ¿nos puede leer la 4 y 5 y tratar de explicarnos brevemente de qué tratan las preguntas? La verdad, estoy queriendo entender cuáles son las preguntas. ¿Las vio usted Las hemos visto o de las que hablamos? las hemos visto ¿Mande? en cada lección realmente las vemos. Solamente que yo no las menciono así explícitamente. Y eso lo hago con intención para que vaya como en nuestro corazón quedándose ese dardito. Pero el día de hoy sí tenemos que hablar de ellas porque vamos a explicar el punto número 3 que es conciliar. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Suponiendo que tomó cualquiera de los tres textos del día de hoy, ¿qué texto le gustó a usted más el día de hoy, hermano? Salmo 119, Santiago capítulo 1 o Deuteronomio 6. Me gustó más. Ay, pues los tres me gustaron. Los tres me gustaron. Bueno, escoja de uno, aunque sea. Mándale, no lo escucho bien. Escoja uno, el que usted quiera. Ay, no lo escucho. No, vamos a No lo probar. escucho. ¿Ya escucha un poco? Bueno, ¿El valor? Sí, ahora, sí, bueno. ok. A ver, ¿sí me La, dice qué? sí. ¿Qué texto? Escójame un texto nada más. Un texto de los que hablamos. Ajá. Bueno, sí, Sí. sí. Un texto de los que hablamos, el Santiago. Ok, Santiago. Santiago, que ese texto del verso 22 al 25, ¿qué le enseña Sí. el Espíritu Santo a usted, hermana Anita, a pedir y hacer? Ay, no escucho bien. Au. ¿A lo- Oh, ¿Me escucha mejor? se escucha mucho. Otros ruidos. Sí, es que está lloviendo Ah, muy fuerte aquí. Gloria a Dios, está lloviendo muy fuerte. Entonces, bueno. aló. Ay, No, bueno, vamos a pasar con la hermana Joana, hermana Anita, a ver si nos escucha mejor. Hermana Joana, Dígame, hermano. ¿usted sí me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, la misma pregunta. ¿Qué le enseña Dios a pedir y a hacer? Que me enseña Dios a pedir y a hacer. Bueno, a pedir, a ser hacedora de su palabra y hacer, y hacer mejor hacedora también, pues. ¿Ya? ¿Sí? En ese sentido de Santiago, ¿verdad? Sí, nuevamente en pedir nosotros siempre Ujú. una oración, pedimos fortaleza, pedimos valor, pedimos de nuevo, pedimos carácter, pedimos decisión, pedimos no tener temor de confesar nuestra fe. Por ejemplo, nos pasa cuando, Sabiduría. sí, cuando éramos jóvenes nos pasaba, ¿no? Que a pesar de que éramos cristianos, pues a veces no vivíamos completamente como cristianos a veces, ahí escuchando algunas bromas no de muy buen gusto, o que se burlaban de algún compañero, nosotros no defendíamos. ¿Por qué? Porque pues, nos daba un poquito de temor que después nosotros fuéramos el objeto de la burla, ¿no? Entonces, queremos pedir eso, valor, y hacer pues, su voluntad sobre todas las cosas, aunque me cueste perder amigos, aunque mi familia me dé la espalda, aunque se burlen de mí, la verdad es que estar en Cristo es mucho mejor. Y la última pregunta, hermana Joana, ¿qué nos puede compartir? La última pregunta, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Yo lo compartiría con
con mi familia y con las personas que esté guiando espiritualmente. Porque, sobre todo con las personas que yo esté guiando o tenga un grupo, una célula, con la célula. ¿Por qué? Porque a ellos hay que enseñarles que no solamente es oír la palabra, sino que hay que practicarla como personas, como personas nuevas en los caminos de Dios. Hay que irles ya instruyendo en estas cosas para que esto sea una práctica en su vida y puedan crecer como hijos de Dios y espiritualmente. Amén, 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 amén. Excelente. Yo creo que a la hermana Anita usted sí la escucha mejor. Debe ser algo de la conexión. Aunque sí, se oye mucho, mucho ruido por cuestión de la lluvia que tengo. Y ya está mermando, gracias a Dios. Bueno, entonces como un resumen de las 5 preguntas para que quede grabado en el audio y después podamos repasarlo en nuestras casas cuando subamos el video a YouTube. La primera pregunta, ¿de qué se trata la historia? Tenemos nosotros que analizar que sobre todo tenemos que hacernos ahí 2 otras preguntas. Y esas son ya, ¿qué está haciendo Dios en esta historia? ¿Y qué está haciendo Dios por su pueblo? Entonces, por ejemplo, en Salmo 119, para tomar uno. ¿Qué está haciendo Dios en esta historia? Pues Dios me está hablando de la importancia de la palabra que puede tener en mi vida. Y eso es lo que está haciendo Dios en esta historia. ¿Y qué está haciendo su pueblo? Pues nos está legando lo hermoso que es su palabra para conducir mi vida, para hacer una luz, para hacer una guía, para hacer todo. Y que no solamente fue que en el momento en que tal vez David escribió este salmo o quien lo haya escrito, sino que es eterno, ¿no? Que es para todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Como también se aplica eso en Deuteronomio. Entonces queremos ahí ver realmente esas 2 preguntas. ¿Qué hace Dios en esta historia y qué hace Dios en su pueblo? Para nosotros poder entender de qué trata la historia y ahondar más en ese tema. En la segunda, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, con esta pregunta estamos reconociendo que somos culpables del pecado, claro que sí. No hemos cumplido al 100 con lo que Dios dice que hagamos y no hagamos, se llama la ley. Y cuando leemos la palabra de Dios queremos que nosotros, todos somos alumnos, nos demos cuenta de que hemos desobedecido a Dios y necesitamos su perdón. En particular, ¿qué ley me enseña esta historia? Habrá historias que enseñen sobre la idolatría del dinero, habrá historias que enseñen sobre el adulterio, sobre la mentira, sobre el hurtar, sobre el hablar, sobre el juzgar. Entonces, cada historia siempre tiene una enseñanza y nosotros queremos abordarla. No es suficiente decir con que, oh, pues me entristezco porque sé que soy un pecador. No. Pues sí, sé que somos pecadores, pero ¿qué clase de pecado se puede identificar en esta historia? Sí, se fue la señal de la hermana Anita. En otras palabras, enseñamos la ley específica de Dios en esta lección para mostrar nuestros pecados. Y en la pregunta número 3, ¿por qué, dónde veo el amor de Dios? En esta historia, el amor de Dios, hay que entenderlo, es el evangelio. Y la palabra evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia, buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas noticias del evangelio en esta historia? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué sigue haciendo por mí? Pues el día de hoy se fijan esos 3 textos, tanto de Deuteronomio como Santiago y ¿qué fue el otro? Sí, Salmo 119, nos hablan de escuchar la palabra, oírla, amarla con todo el corazón y llevarla a cabo, vivirla. De eso habla la lección realmente. Entonces, ¿dónde vemos el evangelio, por ejemplo, hoy? Bueno, pues, qué amor tan maravilloso tiene Dios para mí, que me da en su palabra lo que yo necesito para vivir, ¿no? Eso es parte del evangelio. Podríamos nosotros buscar, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Y me toca a mí, pues seguramente la hermana Ana ya no nos escuchó nada y por eso tuvo que salir. A lo mejor nos faltó recomendarle que saliera y entrara a ver si mejoraba su señal, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que podrá escuchar la lección para adelante. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Lo bueno, lo voy a leer yo. Y dice así la palabra de Dios.
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, y eso tenemos ahí lo que es realmente el Evangelio. Somos salvos por sola gracia, por pura gracia. Amén, hermana Yona, hermano yo, Omar. Como dijo hermana, Que estamos de acuerdo que somos salvos por gracia. claro, eso sí. Okay. Sí. Y aquí están las preguntas que hemos estado analizando. Y yo creo que pues, ya hemos hablado de ellas. ¿De qué se trata la historia del día de hoy? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Bueno, ya sabemos, la ley nos dice que somos pecadores. ¿Por qué es tan importante hablar de la ley, de la enseñanza y la predicación de la palabra? Esa pregunta sí vamos a abordarla. ¿Por qué cree, hermana, que es importante que los predicadores, los maestros, la iglesia en general, siempre quieren hablar del pecado en nuestras prédicas? ¿Por qué cree que tiene que hacer eso el predicador o el maestro? ¿Qué opinan? A mí me pregunta, hermano, Sí. perdón, es que estaba viéndome acá haciendo una pregunta y no le escuché bien. Ok. La pregunta está en la pantalla. Repet- ¿Por qué es tan importante hablar de la ley en la enseñanza y la predicación de la palabra? ya. ¿Por qué? Porque las leyes, es importante porque las leyes nos mandó Dios, los mandamientos, y los mandamientos son ley. Y si en la predicación quien lo está haciendo no lo dice, no lo enseña, entonces no está cumpliendo con la enseñanza a sus a sus a sus a sus discípulos de la iglesia, a sus creyentes. Ya es lo que pienso. Sí. Hay predicadores, déjame decirles, que piensan que, bueno, sí está la ley de Dios, sí está en el Antiguo Testamento, pero hoy vivimos bajo la gracia, hoy vivimos bajo el amor de Dios, estamos en este tiempo de gracia y tenemos que enfocarnos más en el amor de Dios. Ok, ese es un punto de vista parcial. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que somos pecadores hoy en el 2017 como en el año primero de Cristo, como hace 5000 años o hace 2000 años antes de Cristo. Y si la gente no entiende o no reconoce que Dios aborrece el pecado y que son esos pecados precisamente los que hacen que nuestro Dios aparte su rostro de nosotros, pues entonces tenemos un serio problema. Porque ¿cómo van a reconocer a Jesucristo como Salvador personal si no ven la necesidad de un Salvador? Entonces la ley sirve, como dice Pablo, como un ayo. Nos conduce a reconocer que necesitamos un Salvador, que porque nuestros méritos, por nuestras obras, es imposible. Dios escribió 3 tipos de leyes al pueblo judaico: la ley ceremonial, la ley levítica, la ley moral, la ley de convivencia. Y fue precisamente para que ellos se vieran desesperados, ¿no? Jesucristo lo dijo, ¿no? A los fariseos, ¿no? Que ellos sacaban cargas pesadas que ellos mismos podían cargar. Y además mencionan los evangelios de que pues desde el tiempo de Moisés tienen a alguien que les predique la ley, que ha sido una carga que les ha sido pesada a todos. Entonces el propósito de la ley no es salvar a nadie. Nadie jamás ha podido cumplir la ley. El propósito de la ley es enseñarnos quiénes somos en verdad. Es como usted, hermana, sabe, que está en el sector salud, que es una enfermera. Pues, ¿por qué van los enfermos al médico realmente? ¿Qué nos puede compartir? ¿Por qué las personas van al doctor? Hermano, ¿Sí? una pregunta, no sé si no me hice entender, pero bueno, pero yo me refería a la ley, por ejemplo, ¿qué son las leyes?
que nos dan en la Biblia, son ¿no? los mandamientos que el Señor que nos manda a través de las leyes de Moisés que cumplamos como cristianos, Sí. ¿verdad? Entonces, claro que sabemos que nosotros vivimos por gracia y por el amor de Dios, ¿ya? Pero también si no cumplimos las leyes que nos manda en su palabra el Señor, Si no las cumplimos. estamos desobedeciendo. Sí, sí, sí. Es la verdad, sí. Si nosotros no cumplimos la ley, de hecho nadie la puede cumplir, estamos separados de Dios. Claro, Obviamente, pero hay que cumplir. nuestra justificación es Cristo, pero sí es importante Ujú, siempre incluir el mensaje de la ley en nuestra prédica, porque la ley tiene tres usos. ujú, El primer uso es un freno. Por ejemplo, tuve un amigo japonés en la Ciudad de México que llegó a México y pues, se acercó a la iglesia y en su cultura es común, es normal, no es mal visto que un hombre que no esté casado vaya a una casa de citas. O sea, allá en Japón eso es normal, está normalizado, por decirlo así. Pero cuando él comenzó a conocer la Biblia y se dio cuenta que la fornicación es un pecado, que el adulterio es un pecado, Yuriko se aterró, literalmente. O sea, estaba muy triste, estaba asustado. Decía, oh, es que nadie jamás en Japón, en mi cultura, dicen que pues tú puedes estar con una mujer antes y no hay problema si tú pues, no estás casado porque eso es culturalmente aceptable. Y ahora veo la Biblia y me dice que eso es un pecado y yo me siento muy mal. ¿Y qué función tuvo la Biblia? Y pues fue un freno, le enseñó, detente. También le sirvió a ella como un espejo. Es el segundo también uso de la ley, porque nos enseña quiénes somos en verdad, ¿verdad? Nos enseña, no te creas tan santurrón ni tan conocedor ni nada, porque mira, y entonces nos damos cuenta quiénes somos en verdad. Hasta Santiago dice ahí como un espejo, ¿verdad? Alguien que se mira en un espejo, se voltea, ya no recuerda cómo es. Y el tercer uso, que es el que menciona usted, hermana Joana, es el de la guía. Sí. La ley nos dice por dónde debemos de caminar. La ley sí nos dice, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios manda. Y en ese sentido tenemos nosotros que utilizar la ley en nuestras prédicas y enseñanzas para que el pueblo de Dios sepa la voluntad de Dios precisamente, ¿no? Y no simplemente pues algún razonamiento, moralismo de parte mía. No, Dios quiere esto, porque Dios lo dice, no lo digo yo, no lo dice la hermana Joana, no lo dice el hermano Omar. ¿Verdad, hermana? sí, es verdad. Ok. Bueno, ya hablamos del amor de Dios en el Evangelio, Romanos 1:16. Eh, vamos a ver el texto rápido, muy sencillo ese texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. De hecho, fue un versículo que memorizamos en los años pasados. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, el amor de Dios en cada texto va a ser diferente en el sentido de que a veces, por ejemplo, nos habla eso de, pues, de no juzgar, el de hacer hacedores en el día de hoy, ¿no? ¿Y por qué vamos a ser hacedores? Bueno, pues porque Dios lo hizo todo por mí. Ese es el amor de Dios. Dios ya hizo todo por mí, entonces yo quiero no ganarme el cielo con obras, sino en agradecimiento hacer cosas para ser consecuentes. Como decía la hermana Anita que no pudo continuar por problemas técnicos, ser buenos testimonios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, bueno, ya buscamos Efesios 2, 8, 9, pero podríamos completar la frase ahí. Si tiene su Biblia, hermana, vaya a Efesios 2, 8, 9, igual o más, y hay dos frases para completar. ¿Qué podríamos poner nosotros viendo Efesios 2, 2, 9 en los espacios que están ahí en medio? Vamos de nuevo a ese texto. Cuando lo tenga, hermana, me ayuda, porque Omar había aclarado que él no podía participar mucho en voz, pero que él estaba atento. Nuestra salvación es solamente por, ¿qué podríamos poner ahí? Mediante la que en Jesucristo, no por las que. ¿Qué pondría, hermana Joana, para completar ahí los espacios?
Nuestra salvación es solamente por gracia, Amén. Mediante la... mediante la... Uy, pero hay un espacio tan chiquito que ¿qué pondría ahí? Mediante la fe. Así es. Mediante la Sí, fe en Cristo, no por las obras, sería. no por las obras. Y avanzamos a la siguiente positiva. Muy bien. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Respondemos la gracia de Dios en... Por la gracia de Dios en... ¿Qué Lo, pondríamos ahí? pues lo que vimos en Santiago, ¿no? Mm, a ver, a la gracia de Dios en... Ay, no sé más lo que le pondría ahí. Pues por ejemplo podríamos poner en oír y hacer, o podríamos poner en algo que usted siempre tiene presente en su vida espiritual, en oración y acción, ¿no? Entonces, podríamos ahí poner varias opciones, ¿no? Pero es eso siempre, ¿no? Podemos responder, Ya. respondemos a la gracia No le pensé que era basado en los textos que habíamos leído en Santiago, por eso no sabía. Pero bueno, si usted está diciendo que podemos complementarlo con esas palabras, sí. Ujú. Sí, pues también Santiago dice oír y hacer, ¿no? Entonces sí, en Salmo 119 pues podemos responder a la gracia de Dios en, por ejemplo, amor y obediencia, puede ser otra opción, ¿no? En fin, Ujú. hay muchas opciones, pero siempre recordando, ¿no? Que Él es el que nos da tanto el hacer como el querer. Ya avanzamos más rápido aquí. Eso se llama la vida santa o la, ¿qué podríamos poner ahí, hermano? Cuando un cristiano está creciendo en el conocimiento. Hola, salvación. ¿Mandé? Aquí se podría poner, eso se llama la vida santa o la salvación. No. La salvación No, es un hecho ya consumado en Cristo Jesús, ¿verdad? Es una promesa que nos es dada como cierta por la sangre en Cristo Jesús. Pero, por ejemplo, cuando un cristiano vive una vida conforme a Dios, y que es verdaderamente muy evidente, nosotros decimos que es un que, ese hombre es esa mujer es una santa. Pero, una santa. ajá, ¿cómo le llamamos nosotros a esa vida santa que vivimos constantemente y que cada día, cada año va creciendo, va fortaleciéndose? Le llamamos eso, el Espíritu Santo lo hace, ¿verdad? ¿Cómo se le llama ese proceso? ¿Cómo se le llama el proceso? ¿Qué llenura? Bueno, ¿No? está capciosilla la pregunta, ¿eh? Porque aquí abajo tenemos la respuesta. Si se fijan en el segundo punto dice la santificación. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es la acción y la actitud, o sea, el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto. Ajá. Entonces, es la santificación, ¿verdad? La vida de un creyente. Es, nosotros en Cristo Jesús ya somos santos, pero estamos siendo santificados, como dice Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en eso nosotros seguimos creciendo. No es como, bueno, ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada, me voy a echar a mi sillón, voy a ver televisión. No, desde luego que no. Dios desea que nosotros seamos a su imagen y semejanza, y corramos la buena carrera de la fe. Eso es santificación. Muy bien. Ahora, de nuevo la pregunta con que vamos a compartir este mensaje, ya la hemos respondido. Se me hablaba de su familia. Ya vamos a llegar justamente al final de la lección, siendo que iniciamos como a las
9:12 más o menos, esperando a los hermanos que llegaran, y siendo las 10:21, ya solamente nos quedan 2 diapositivas. Entonces, resumiendo, el proyecto de MX se trata precisamente de 4 Cs. Este proyecto tiene que ser captar. Sabemos que captar es usar un anzuelo para llamar la atención de las personas. Contar es precisamente la forma en que nosotros vamos a hablar de la Biblia, contar la Biblia, dialogarla, leerla, en fin. En considerar, nosotros hacemos 5 preguntas. Y para poder hacer esas 5 preguntas, nosotros tuvimos el estudio de hoy, que fue cómo nosotros abordamos el texto, en fin, todas las preguntas que hicimos hoy, las preguntas abiertas, cerradas, y esas preguntas son: ¿de qué trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios pedir y hacer? Y al final, ¿con quién voy a compartir esta historia? Eso trata lo que hemos estado viendo hasta este curso en las 6 lecciones. Pero les recuerdo que tenemos un proyecto final. Es una forma en que nosotros vamos a practicar el curso, y a la vez vamos a nosotros tener un motivo, una motivación para formar una célula. Y eso es algo muy hermoso. Nosotros vamos a pensar en algunas personas específicamente que queremos invitarles a escuchar mi mensaje del proyecto de México. Y vamos, aquí hay unas opciones que historias que hemos estudiado para el proyecto final. ¿Y por qué las mismas historias? Pues como ya hemos ahondado en ellas, o de repente tenemos los videos en YouTube, nosotros podíamos darle play nuevamente al video, ver la lección específica, y entonces tener ahí una referencia del estudio y la participación de mis otros hermanos. Tenemos, por ejemplo, Mateo 4, que fue la primera lección del curso, se habla de las tentaciones de Jesús. Tenemos la segunda lección, que fue Lucas 16, hablando del rico y el Lázaro. Ahí donde usted, hermana Joana y Chris dieron esa reflexión durante clase, la de captar. En Hechos 6 hablamos de Felipe y el eunuco, y ahí hablamos de cómo podemos contar esa historia. Y vamos a ver otras 2 historias todavía, que es Hechos 7, que es Esteban, el primer mártir. Si no me equivoco, es la lección precisamente para la siguiente semana. Y Lucas capítulo 10, la historia de María y Marta, que eran hermanas de Lázaro. Usted puede decir desde ahorita, o sea, no en este momento que me diga, yo quiero esta lección, pero usted en su corazón puede decir, pues a mí esta lección me gusta más. Esas son las sugerencias. La verdad es que usted puede tener otra historia, otra parábola, otra porción, un salmo, incluso hasta un solo versículo en el que usted diga, bueno, yo quiero hablar de esto. Entonces, eso es para que usted vaya meditando de una vez, aunque nos faltan todavía 4 lecciones, que ya vaya preparando en su corazón, o poniendo ahí en su agenda, o de alguna forma ir meditando qué lección va a compartir. Y eso tiene que ver mucho con su contexto en su familia, o con las personas que va a invitar, porque como les decía, se va a invitar en el proyecto final a que suban un video, a que suban un audio. Los que no puedan subir ni video ni audio de ninguna forma, pues se les pide que escriban, ¿verdad? El proyecto, hagan una buena reflexión donde se vea cómo aprendieron y usan las 4 Cs, las 5 preguntas de considerar, preguntas abiertas y cerradas, cómo abordan el estudio, el tema que están hablando. Vaya, pues ahí sí va a ser, si es escrito, pues un poquito más exigente en cuanto a la forma, cómo se desarrolla, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces eso es para meditar solamente, que vamos a tener un proyecto final, y les puedo decir que es una bendición porque ha habido muchas iglesias que se han formado con esto. Por ejemplo, si no me equivoco, el último año, esto que va del año, parte de, por lo menos noviembre, diciembre del pasado, en Colombia se abrieron 4 nuevas iglesias con este proyecto. Va a decir, ¿cómo? ¿Sí? Hubo una persona que tomó el curso M aquí, llegó al final del proyecto, invitó a 6, 8 personas a su casa, les dio el primer proyecto, lo subió, y las personas quedaron encantadas, obviamente por el poder de la palabra, y le hicieron al hermano, a la hermana de esta ocasión, si podían estarse reuniendo
cada semana, cada 15 días para seguir estudiando la palabra de Dios. Y ahorita ya se formaron 4 iglesias nuevas en muy rápido. Entonces esto nos puede ayudar precisamente, si no formar una iglesia nueva, pues sí formar una célula, tener un pretexto para ese amigo, esa amiga, ese familiar que ha estado ahí como tentando con Dios pero no se ha afianzado, y ese es el pretexto para invitarlos y ¿sabes? Decirles, oye amigo, oye familia, oye hermanito, hermanita, fíjate que estoy tomando un curso y ya voy al proyecto final, y en el proyecto final me piden que ese curso lo grabe para ver si yo aprendí el curso, la metodología, el método, y pues las personas cuando lo ven así, no es tan agresivo como ven a la iglesia, ¿no? Dicen, no, pues está muy bien, me interesa, ¿qué hiciste? Pues es de la Biblia, pero pues es como, realmente como enseñar clases, me piden que haya visitas. Y es muy buen gancho, van las personas y la palabra de Dios hace lo demás. Entonces sí tenemos que prepararnos en nuestras lecciones. Y obviamente me van a tener como consejero permanente, hermano, estoy haciendo esto, aquello. En el caso de la hermana Joana, pues tiene bendición, su esposo es un hombre muy conocedor, temeroso de Dios, se le puede ayudar. Omar, yo sé que pues nos mencionaste alguna vez que no puedes participar mucho en el audio, pero aún así cuando llegue, se acerque el momento, pues le vamos a dar un correo electrónico. Entonces ahí pueden subir el audio en su, en su smartphone o grabadora, o el video que grabaron ahí muy discretamente, o simplemente el plan, el proyecto escrito, y pues ahí sí poner como un pequeño reporte, ¿no? Cuántas personas asistieron, a lo mejor una foto sería suficiente, ya ver, pues sí, mira, estuvieron ahí, él se llama Miguel, ella se llama Marta, y así, ¿no? Cosas muy hermosas. Y obviamente, como siempre, tengo que tener yo también cómo molestarlos toda la semana. Y bueno, pues como es de aquí al otro jueves, no debe haber pretextos, es muy buen tiempo, porque el versículo clave para memorizar es Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Son dos versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es muy sencillo, ¿verdad? Y luego, necesito que me busquen en sus diccionarios bíblicos, en Google, con su pastor, con su esposo, con su esposa, con sus amigos, sus amigas, las 3 definiciones de lo que hemos hablado el día de hoy en considerar, que es la ley, el evangelio y la santificación. Y obviamente, mientras usted me traiga una definición más explícita, con ejemplos, pues vamos a enriquecernos todos más, ¿verdad? Y obviamente ya mañana subo el video en YouTube. Ya mañana empiezo a poner otra vez la tarea. Y sábado y domingo recordando lo mismo acerca de la tarea para la lección número 7. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermana Joana? Sí, hermano. Dígame. Sí, mire, en cuanto al proyecto, una vez que nosotros vayamos a ejecutar el proyecto en cualquiera de estas historias que tendremos que elegir, este proyecto va a ser, por ejemplo, si yo lo quiero hacer en video, lo tengo que hacer todo una sola, aplicando las 4C en ese mismo proyecto, en un solo video, porque hemos venido viendo cada parte en cada clase que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer esto? Sí. Sí, son las 4. Cuando vaya Son las 4 Cs, pero es que realmente si lo vemos de una forma práctica, las primeras 2 C están regaladas. Pues captar no es propiamente un sermón, es solamente llamar la atención. Puede ser con un video, puede ser con una estadística, o como decía, un chiste, en fin, es simplemente llamar la atención. Y en contar, pues es leer la Biblia misma. Entonces, si es un versículo, si son 5, si son 10, no nos puede llevar mucho tiempo. Tal vez, aunque utilizáramos el diálogo, que es el más extenso, a lo mucho nos puede llevar 5 o 7 minutos, porque nosotros debemos ser moderadores, ¿verdad? No vamos a dejar que alguien quiera abarcar 2 horas hablando del mismo tema, no. Va a ser algo relativamente sencillo y fácil. Y ya después en considerar, pues tenemos las 5 preguntas. Podríamos agregar algunas abiertas, cerradas, simplemente
para enfatizar y en consolidar, pues es la lección que vamos a ver más adelante, pues también son unas preguntas muy sencillas, ¿no? Entonces, ya viéndolo en forma dinámica, es más fácil y más rápido de lo que parece. Pero si usted no puede subir un video, normalmente nosotros recomendamos que la clase dure entre 1 hora, hora y media, ¿verdad? Entonces a veces los No, celulares... ¿Perdón? lo del video no es problema, sino que yo me refiero cuando yo lo llevo a la práctica. O sea, tengo que ir con las personas que voy, decirle, bueno, vamos a la parte cartar, o yo ya lo hago de manera directa. O sea, sin decirle, la parte cartar es esto, yo de manera directa, yo ya sabiéndome los pasos, voy de manera directa sin decirle a la persona, esta es la parte captar, tenemos que aquí vemos esto, en la parte contar vemos esto, o voy directamente, porque acá usted nos ha dado paso por paso por lo que nos está enseñando, pero nosotros, quiero entender algo, una vez nosotros ahí lo hacer, es como que vamos a evangelizar a esta persona, o no, o vamos a enseñarle igual como usted nos está enseñando, paso por paso, así mismo el diálogo, todas esas preguntas, eso quiero que me aclare. Ah, no, 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 va a ser precisamente como usted ya asimiló el proyecto, el curso, usted lo va a dar corridito, ¿ah? Usted lo va a simplemente a usar lo que ya aprendió exponiéndolo. No va a hacer que las personas, no les va a dar el curso a ellas, pues, porque pues el curso nos, Eso, ajá, si el curso nosotros va a tomar 10 lecciones y vemos que nos cuesta, pues de repente decirle a las personas, van a tener que, por favor vengan 10 veces, puede que funcione, yo no digo que no, habrá gente que diga, oye, pues me gusta el curso a ver, platícame un poquito más, qué curso tomaste y todo eso. Pues ahí, si hay alguien interesado, pues le recomiendo que lo mande a inscribirse, ¿no? De hecho hay varios maestros, no somos, su servidor no es el único, está, por lo menos ahorita yo recuerdo a Andrew Johnston, Joel Sutton, Philip Stratton, creo que está Henry Herrera en Colombia, está Andrés San Martín en Chile, está su servidor, o sea, somos más. Y de repente le toca, hay grupos que son muy dinámicos, hay grupos que son bastantes, y a veces hay grupos que son muy poquitos, solamente es uno o dos, no importa, pero mayormente cuando es mayor número uno digamos que tiene más bendición, ¿no? Tiene más palabra de Dios de parte de los otros hermanos, el cuerpo es de Cristo, y hacemos relaciones bien padres, ¿no? Conoce gente de todas partes, ha habido casos de hermanos que pues se hacen muy buenos amigos, empiezan a hablar unos por otros y ya están caminando vidas santas. Entonces sí, es más que nada exponer lo que usted aprendió, no tanto enseñar. Y si hay alguien que a lo mejor quiere enseñarle y usted ya tiene notas y lo conoce, pues también, ¿por qué no? También puede enseñárselo, desde luego que sí. Que creo que es lo que hace usted con su esposo, ¿verdad? No, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Memorizar versículos Efesios 2, 8 y 9, definir qué es ley, evangelio y santificación, y ver el video número 7, que ya lo estaré subiendo mañana. Creo que tengo que estar más como cuchito de palo con los hermanos que, bueno, hubo también problemas técnicos. Seguramente la hermana Marisela le tocó guardia hoy con los... Ay, pobre hermana, tiene que trabajar 12 horas y descansar 12 horas y otra vez 12 horas. Y es difícil. Pero bueno, nada imposible en Cristo y para todo hay tiempo. Muy bien. Entonces, hasta aquí termina la lección del día de hoy. Vamos a terminar. Perdón, ¿alguna otra pregunta? no, Bueno. Pues vamos a terminar precisamente con la oración sumo sacerdotal, tal vez parafraseada en mi parte, no tanto basada en Reina Valera 60 palabra por palabra, pero que le enseñó Jehová Dios a Moisés que así bendijera al pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, vuelva al Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Muy bien, hasta aquí termina nuestra lección del día de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una excelente buena noche. Igual para usted, hermano.